Recordarles que mañana tenemos el último test corto de esta unidad. Vamos a tener la última clase y el segundo repaso en los grupos 1 y 2. Y luego, la próxima semana comenzarán con la unidad número 2. ¿Ya? Que tiene que ver un poco más a nivel micro, más celular, ¿ya? Y de neurotransmisores. Recuerden que es en neurofisiología, digamos, lo que trata esta asignatura principalmente. Y esta unidad lo va a poner en contexto de lo que viene en las unidades siguientes. Y lo otro que está pendiente es que el otro día había una intención, no me acuerdo quién lo propuso, de adelantar la prueba para la próxima semana, que en principio se había dicho que era el 9 de noviembre. Si eso sigue así, por favor, yo a la fecha no recibí un correo y me interesa saberlo de aquí al fin de semana. Todo el contenido que va a entrar es hasta lo que veamos mañana a las 8:10 en el repaso. Pero hay que fijar, digamos, el día y la hora exacta de la prueba. ¿Ya? Así que doña... la delegada se me olvidó, doña Constanza, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, Constanza. Ya, para que se comunique vía correo conmigo, por favor, para que podamos resolver ese asunto. O sea, si no recibo correo de aquí el fin de semana, yo entenderé que la prueba sería fijada para la semana del 9 de noviembre. Profe. ¿Con quién hablo? Camila Ruiz quiere preguntar si la prueba va a ser vía Sócrates o va a haber otro sistema para hacerla. De esta unidad es el mismo sistema. Sí, en la medida que si para hacer una prueba de desarrollo nosotros deberíamos hacer alguna actividad de desarrollo antes. Entonces los test cortos están indicando qué es el formato, por tanto yo aplico el mismo formato para esa unidad. ¿Ya? Ok. Gracias. Una vez que la delegada se comunique conmigo, en principio, por el número de estudiantes, eventualmente van a haber dos grupos de pruebas, ¿ya? Sí, dos pruebas distintas. Por eso es importante tener con anticipación si va a ser en la próxima semana o la semana nueva, porque tengo que construir la prueba. Las pruebas, esas grandes no las tengo hechas, nada más. Las construyo, digamos, horas antes. Oiga, a ver, entonces, oigan, consultas o dudas de ese punto. ¿Quedamos claros entonces la comunicación a través de la delegada que me diga aquí el fin de semana la decisión que toma el curso? Y si es que no, vuelvo a repetir, yo asumo que lo vamos a realizar la semana del 9 de noviembre. Estoy compartiendo ahora parte de la actividad. Todo lo que está en color celeste ya lo hemos nosotros descrito. Hemos nombrado estructuras, hemos nombrado funciones y hemos dado indicios de la comunicación que existen a través de con otras estructuras. ¿Ya? Vamos a ver ahora estructuras que forman parte de los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Y con eso, entre hoy y mañana, además de entregarles información sobre irrigación, estaríamos dando término a la
unidad número 1. Dentro de los hemisferios cerebrales hay estructuras que son núcleos, que son un conjunto de somas o de cuerpos de neuronas que forman, valga la redundancia, estos núcleos. Y acá van a ser conocidos como núcleo de la base. En alguna literatura, ustedes lo van a encontrar con el nombre de ganglios de la base. Pero en estricto rigor, un ganglio está fuera del sistema nervioso central, por tanto, lo correcto es indicarlo como núcleo de la base. En esta figura que estamos acá observando, para que nos ubiquemos, esto es anterior, esto es posterior, esto es dorsal, esto es ventral. Y son núcleos de la base de una vista lateral, un esquema en realidad, de, en este caso, un hemisferio izquierdo. Entonces, estos núcleos están interrelacionados entre sí, ¿ya? Y en la... Profe, Sí, perdón que lo interrumpa, es que había dicho esto es ventral, esto es dorsal, entonces como que me perdí. Porque, esto es superior, esto es sí, inferior, ¿ya? Y recuerde que hay un eje longitudinal para el estudio de los hemisferios cerebrales que pasa a este nivel, y todo lo que queda ujú. arriba, superior, lo van a encontrar en literatura como ventral, perdón, como dorsal, y todo lo que queda acá abajo lo van a considerar como ventral, Ah, ya, ok. ¿ya? Ya, Un ya, poco muchas similar gracias. a lo que es la clasificación de los núcleos laterales del tálamo, ¿ya? Ya, En este gracias. caso, este elemento que está acá arriba, que es el núcleo caudado, tiene una posición dorsal respecto a estos elementos que están aquí, que son, por ejemplo, en este caso, el putamen. Bien, entonces, estos núcleos de la base, en algún autor o literatura antigua, incluyen a lo que es el tálamo, que está marcado acá, parte del tálamo, que es la parte posterior del tálamo. Pero se separaron, entonces cuando hablamos de los núcleos de la base, hablamos de todos los núcleos menos del tálamo, que también es un núcleo que está dentro de la sustancia blanca del hemisferio cerebral. Hay un núcleo que tiene forma de C, y que lo estoy marcando aquí. Todo esto es un núcleo que se llama núcleo caudado, y que tiene una porción denominada cabeza del núcleo caudado, el cuerpo del núcleo caudado y la cola del núcleo caudado, pero tiene forma de C, ¿ya? Entonces, en las atlas o figuras de cortes transversales, es decir, en este sentido, ¿ya? Van a encontrar en la figura, en la parte anterior, una pequeña porción del núcleo caudado, y después, en la parte más posterior, otra pequeña porción. Y en los cortes coronales que estudien, es decir, que van en esta dirección, son todos cortes coronales, ¿cierto? Porque son paralelos a la sutura coronal, ¿cierto? Van a encontrar una porción, en este caso superior o dorsal, y una porción inferior, ¿sí? De este núcleo que tiene forma de C. Luego tenemos este núcleo que está aquí, que está conformado por dos núcleos, o por tres núcleos en realidad. El núcleo putamen y los globos pálidos. Pero desde la vista lateral, lo que solamente observamos es parte de este núcleo que está marcado como un putamen. Y otra estructura que también está relacionada, este es un núcleo que se asocia, si se fijan acá, aparte del núcleo caudado, es el núcleo amigdalón, ¿ya? También esto está ubicado a nivel del lóbulo temporal. Ahí tenemos otra imagen de Netter que está diferenciado en colores. Lo que está en rojo
es el tálamo, y aquí se observa por transparencia, ¿cierto?, el tálamo, pero ya sabemos que no va a formar parte de esta clasificación de los núcleos de la base. El resto, lo que es el núcleo, aquí está marcado como núcleo lentiforme, si se fijan, y acá está marcado como putamen, en realidad es lo mismo. Lentiforme incluye al putamen y a los globos pálidos. Cabeza del núcleo caudado, cuerpo del núcleo caudado, cola y núcleo amigdaloide o amigdalina. Si nosotros lo observamos con una vista de la cara medial, desde el otro lado, ¿cierto? Ahí al fondo estaría el putamen o lentiforme. Lo que no está considerado acá es el tálamo, acá lo sacaron. El tálamo debería estar en esta posición y no está. Lo estoy mirando desde dentro hacia afuera. Pero sí está los globos pálidos, tanto medial como lateral. Todo esto, las tres elementos, conforman que está en celeste. ¿Sí? Y aquí está la cabeza del núcleo caudado, el cuerpo del núcleo caudado, la cola y el núcleo amigdaloide. Hay otro núcleo que se considera también parte del núcleo de la base, que es el núcleo accumbens, ¿ya? Y que está en esta posición, es cierta, la parte más anterior y ventral respecto al núcleo caudal, núcleo accumbens. Si nosotros miráramos un hemisferio cerebral con su cara inferior y pudiéramos intentar darle una ubicación o a través de qué estructura podríamos llegar, es aquí, a este nivel, ¿ya? Donde está la sustancia perforada anterior. Estas son las sustancias perforadas anterior, si se observan ahí están atravesadas estos agujeros que se forman ahí porque entran por ahí arterias. Entonces cuando uno diseca o las limpia quedan estos poros, ¿ya? Ustedes habían conocido, bueno, me imagino ambas, pero la sustancia perforada posterior o fosa interpeduncular, y aquí están las anteriores. Esta es posterior porque está posterior a estas dos en relación. Entonces tenemos dos sustancias perforadas anteriores. Si nosotros empezáramos a disecar de aquí hacia arriba, en este sentido, nos encontraríamos con esta sustancia perforada anterior, con una estructura que se llama innominada, y de ahí empieza a aparecer el núcleo accumbens, el lenticular, etc. O sea, a esta altura, hacia arriba, están ubicados parte de los núcleos de la base. Bueno, entonces en el corte coronal de los núcleos de la base, es decir, cortes que pasan en este sentido, vamos a encontrar, ¿cierto? Es un corte coronal que pasa a nivel de los cuerpos mamilares. Aquí están los cuerpos mamilares. Recuerden que los cuerpos mamilares está el núcleo mamilar que forma parte del hipotálamo. Esto que está ahí, esto que está aquí ya lo describimos, que es el tálamo, núcleo anterior, núcleos mediales, núcleos laterales, está la estría medular del tálamo. Y acá los elementos que están corresponden a los núcleos, o parte de los núcleos de la base. Tenemos núcleo caudado y núcleo caudado. ¿Por qué? Porque el corte pasó a este nivel, entonces encontró esto, y el corte pasó a este nivel y encontró esta porción. En estricto rigor esto sería parte del cuerpo, prácticamente la cabeza del núcleo caudado, y esto sería la cola del núcleo caudado. Y aquí está el núcleo completo del putamen y los globos pálidos. Separados, ¿cierto?, del tálamo por esto que corresponde a la cápsula interna. Esto se denomina cápsula interna. Lo vamos a ver con más detalle en unos instantes, que tiene varios segmentos, ¿ya? Pero es cápsula interna. Y después si se fijan un poco más allá del núcleo putamen, hacia el lateral, se encuentra una sustancia blanca,
que a diferencia de esto se denomina cápsula externa, y hay una pequeña franja de sustancia gris que es el claustro, que no tiene una función muy conocida en los humanos, y luego sigue otra sustancia blanca que es la cápsula extrema. Entonces vamos a tener cápsula extrema en esta figura, claustro, cápsula externa, el putamen, los globos pálidos, lateral y medial, y cápsula interna. Y luego hacia medial el tálamo y llegamos hasta el tercer ventrículo. Si se fijan acá, hay diferencias de color. Esto se llama globo pálido, esto se llama putamen, y el cuerpo estriado, cuando lo lean por ahí, se refieren al caudado con el putamen, y que en realidad corresponden al neoestriado. Así como vimos la clasificación en el cerebelo, acá también tenemos distintas capas que han aparecido durante la evolución o desarrollo. Entonces esto es neoestriado, y el globo pálido pertenece al palio estriado, ¿ya? Y tiene un color más claro. Perdón, Mauricio, ¿sí? Pertenece a, si me puedes repetir que no alcanzo a escuchar bien. El palio estriado. ¿Sí? El globo palio estriado, y esto es el neoestriado. Por tanto, también habrá corteza asociada, arquicorteza. O sea, hay neocorteza, paleocorteza y arquicorteza. Neo, paleocorteza. Luego, en un corte de tipo transversal, vamos a encontrar parte del núcleo caudado aquí y acá. ¿Por qué? Porque el corte pasa a este nivel. Entonces, toma un pedazo del núcleo caudado en la parte anterior y toma un pedazo en la parte posterior. Esto sería cabeza del núcleo caudado, y esto sería cola del núcleo caudado. Bueno, acá está con más detalle el putamen, y se le llama cuerpo estriado a esto porque hay estrías de sustancia gris, como la que está ahí, por ejemplo, que lo interconectan. Neoestriado. Y esto es del palio estriado, el globo pálido lateral y el globo pálido medial. ¿Por qué es importante manejar esto? Porque se van a dar cuenta que cuando hablemos algo en esta clase o mañana de circuitos, es importante que conozcan las conexiones entre estos, y que el globo pálido, por ejemplo, es la única salida de este circuito motor de los núcleos de la base. No hay aferencias hacia el tálamo de otro lugar que no sea este elemento que está aquí. Bueno, tenemos la cápsula interna, y si se fijan hay una cápsula interna aquí, aquí y atrás. Por tanto, tiene al menos 3 segmentos. Y es sustancia blanca. Luego tenemos la cápsula externa, que está entre el putamen y el claustro. Luego, nuevamente sustancia blanca, que se denomina cápsula extrema. Y finalmente, córtex cerebral, que lo estoy marcando aquí, que en este caso correspondería al lóbulo de la ínsula. Este es el lóbulo de la ínsula, ahí está un poco más representado. Entonces, córtex del lóbulo de la ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, putamen, globo pálido lateral, medial, cápsula interna, y recién llegamos al tálamo. Y recordarles que acá está la cabeza del núcleo caudado y acá está la cola. La cabeza del núcleo caudado se relaciona también con esta estructura ahí, que es el cuerpo calloso, la gran comisura que une ambos hemisferios cerebrales. Y por eso están dibujadas las fibras en este sentido, porque esa es la dirección. Hacia derecha, o sea, hacia izquierda y derecha. Comunica ambos hemisferios.
Y ahí está el cuerpo calloso. ¿Ya? Luego esta estructura está aquí, que está aquí es el fornix. Y si volvemos atrás, esto es el fornix. ¿Ya? Recuerda que el fornix lo habíamos visto que tenía pilares y columnas. Acá estarían las columnas del fornix. Y hay una pequeña elemento anatómico que conecta el fornix con el cuerpo calloso que se llama septo pelúcido. Septo pelúcido. Y ese septo pelúcido está representado acá. Y luego hacia atrás, nuevamente el cuerpo calloso. Ustedes estudiaron de anatomía, recuerden que tiene un rostro, un cuerpo, un esplenio del cuerpo calloso. Acá está la parte posterior del cuerpo calloso. Esto que corresponde aquí, corresponde a plexo coroideo que produce líquido cerebroespinal. Y aprovechando la imagen, tenemos el núcleo anterior del tálamo, los núcleos mediales, los núcleos laterales. Ya no se ve completo porque es un corte un poco más superior. Y esto es la estría medular, perdón, los fascículos, los axones internos del tálamo. Lámina medular interna. Ya un poco más armado en la figura, otra figura de Nether. Acá tenemos la parte anterior, por lo tanto este es cuerpo calloso, este es el septo pelúcido y estos son el fornix que está bajando por delante del tálamo. Aquí tenemos el tálamo completo con los núcleos exteriores, el pulvinar del tálamo, ¿cierto? La adherencia intertalámica. Ahí está el espacio para el tercer ventrículo, la glándula pineal. Aquí está mesencéfalo con la lámina cuadrigémea, folículos superiores e inferiores. Respecto a los núcleos de la base, acá vemos la cabeza del núcleo caudado, ¿ya? Principalmente la cabeza del núcleo caudado. Y aquí está la formación que está cortado, esto de aquí, está el hipocampo, ¿cierto? Y la formación del fornix. Aquí está en color celeste, corresponde al sistema venoso de drenaje interno de la sangre, y lo que está en rojo, el plexo coroideo que está descansando sobre el tálamo. Bien, nosotros vamos a ver en algún momento circuitos motores. Ahora es solamente para que tengan una idea básica. Estos núcleos de la base están representados aquí por el caudado, el putamen. Recuerden que esto se llama cuerpo estriado y pertenece al neoestriado. Y acá está el globo pálido medial. ¿Sí? Luego tenemos en este esquema un feedback, o sea, de ida y de vuelta entre la corteza cerebral y el tálamo. ¿Sí? Recuerde que todo lo que llega a la corteza pasa a través del tálamo, excepto en forma directa el olfato. Y respecto al esquema que está acá, que es un poco más completo y más complejo, a diferencia de este, se añaden dos elementos que están aquí, que son el globo pálido lateral y el núcleo subtalámico, que se ubica a nivel del subtálamo. Recuerde que el diencéfalo estaba compuesto por el tálamo, subtálamo, hipotálamo y epitálamo. Entonces, este circuito es más complejo que este. A este que está aquí se le llama vía directa de los núcleos de la base, o circuito directo de los núcleos de la base. En cambio a esta se le denomina vía indirecta, que es más compleja. ¿Sí? Lo que están en flechas rojas representa estímulos excitatorios. Es decir, el tálamo excita la corteza cerebral y la corteza cerebral excita el tálamo, en un feedback, en ambos lugares. Y lo que está en color azul, que es lo que yo veo al menos en la imagen, no sé si ustedes tendrán otro tono, pero esto color azul, son vías de inhibición. Es decir, en este caso,
El caudado y el putamen van a inhibir al palio medial. Y el palio medial está inhibiendo al tálamo. Luego, en esto que está acá, las flechas representan lo mismo, ¿cierto? Con la diferencia que aparece el palio lateral, que aquí no aparece, y el núcleo subtalámico que le había mencionado. Y si se fijan acá, en este circuito, que es una vía indirecta, el núcleo subtalámico estimula al palio medial. ¿Sí? Y aquí está inhibido. ¿Qué significa esto? Que la interacción de estos circuitos va a generar la relación entre el tálamo y la corteza. Es decir, los núcleos de la base de alguna u otra forma van a interaccionar con el tálamo para que el tálamo o siga excitando o inhiba su mensaje hacia la corteza. En este caso, una forma fácil de aprenderlo es, por ejemplo, colocando aquí unas cruces positivas. ¿Ya? Positivo, 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 y acá negativo y negativo. Entonces, negativo por negativo, si recuerdan de matemática, menos por menos da más. Menos por menos me da más. Por tanto, esto es un circuito que es excitador de la corteza cerebral. Y si nos fijamos en esto, de una forma, digamos, para que se lo aprendan, para que lo entiendan, esto es positivo por negativo, más por menos me da menos, por tanto este circuito lo que hace es inhibir a la corteza cerebral. Uno es más simple, otro es más complejo. Una de las preguntas que uno hacía antiguamente es, bueno, ¿cuál de las figuras representa la vía directa? Ya tenemos claro que es esta que está aquí. ¿Cuál es la indirecta? Esta que está acá. ¿Y cómo se ve afectada la relación tálamo-cortical a través de la vía directa? Menos por menos me da más, por tanto el tálamo estimula la corteza. ¿Cómo se ve afectada la relación tálamo-cortical a través de la vía indirecta? Más por menos me da menos, por tanto es un circuito inhibidor de la corteza cerebral. ¿Sí? Si el palio medial inhibe el tálamo, pero yo inhibo el palio, el tálamo se libera. Si el palio medial inhibe el tálamo y yo además lo estimulo al palio medial, lo que se hace es una inhibición del tálamo y por tanto una disminución del feedback. Bien, esos son conceptos generales de estos circuitos de la base. Lo vamos a retomar cuando veamos un sistema motor, ¿ya? En la unidad número, conmigo número 3, ¿sí? Es decir, en el mes de diciembre. Aquí hay un resumen, digamos, sustancia blanca de los hemisferios cerebrales. Bueno, nosotros ya hemos mencionado algunas, estoy moviendo lo que es el video de doña Bárbara. Cápsula externa, ya se lo mencioné, extrema, interna, y hay otro concepto que no lo vimos, que es el centro semioval. Vamos a devolvernos. Centro semioval son estos elementos que están aquí, ¿ya? ¿Sí? Centros semiovales. Después tenemos, estamos hablando de sustancia blanca, no estamos hablando de neuronas. Fibras comisurales interhemisféricas. Estas fibras lo que hacen es conectar regiones de los hemisferios cerebrales. Entre los hemisferios, son interhemisféricas. Conectan un hemisferio con otro. ¿Cuáles son? El cuerpo calloso, la comisura anterior, otra comisura que se denomina posterior, o también en algunos autores como epitalámica, y el fornix. Todos estos elementos son comisuras. Están comunicando el hemisferio derecho con el izquierdo y viceversa. Dentro de la sustancia blanca además tenemos fibras de asociación, que a diferencia de las interhemisféricas, van a conectar regiones cerebrales del mismo hemisferio. Por ejemplo, conectan en el hemisferio derecho el lóbulo frontal con el lóbulo occipital. Serán fibras de asociación.
Luego tenemos fibras de proyección. Es decir, salen de los hemisferios cerebrales a estructuras inferiores. Por ejemplo, la vía córtico-espinal es una vía de proyección. ¿Y por dónde viajan estas vías? Por la cápsula interna, que ya conocimos, y por otro elemento que vamos a conocer ahora que se llama corona radiada, que no es otra cosa que la misma cápsula interna, pero cuando se expande cambia de nombre. Entonces, fibras comisurales o interhemisféricas comunican un hemisferio con otro. Fibras de asociación comunican lóbulos de un mismo hemisferio. Fibras de proyección que se expanden o se proyectan fuera de esta región. Bueno, ya hemos nombrado lo que es cápsula externa, extrema. La vamos a repetir: cápsula extrema, cápsula externa, cápsula interna, y están los centros semi ovales. El resto, la sustancia, un centro oval es la sustancia blanca en la totalidad. Fibras comisurales, el cuerpo calloso, ¿ya? Está el rostro, el cuerpo y el esplenio, cuerpo calloso. Fornix, nosotros vemos parte del fornix. En las clases anteriores vimos que era un poquito más grande que esto, que aquí llegaba parte de él hasta el cuerpo mamilar, pero venía desde el lóbulo temporal, desde el hipocampo. Comisura anterior, comisura posterior. Y hay otro elemento, otra comisura que no la nombré ahí, que es la comisura epitalámica, que está a ese nivel, y que está descrita, o bueno, al menos el nombre, en la clase que vimos epitálamo. Entonces ahí están las fibras comisurales. Bueno, acá tenemos el cuerpo calloso completo, expandiéndose, ¿cierto? Hacia, digamos, la parte anterior. O sea, en realidad comunica un hemisferio con otro. Estas fibras tienen este sentido, ¿ya? Aquí, por ejemplo, están comunicando, si esto es anterior y esto es posterior, lóbulos occipitales entre sí. Lóbulos occipitales del lado derecho con lóbulos occipitales del lado izquierdo. Si esto es parietal, lóbulo parietal del lado izquierdo con el lado derecho y viceversa. Frontal también, ¿ya? Entonces aquí están los elementos asociados a el cuerpo calloso. Si alguien quiere profundizar en eso, es parte de la anatomía descriptiva más que de la funcional, pero para que tengan una idea. Acá está disecado parte y se observa el parte del cuerpo calloso, pero en realidad es todo esto, ¿sí? Son todas esas proyecciones, son fibras del cuerpo calloso. Y aquí están en el esquema, con líneas. Cruzan la línea media, son comisuras. Acá tenemos parte del cuerpo calloso. ¿Sí? Y además parte del fornix, columnas del fornix. Luego el fornix acá lo tenemos casi completo, desde este que es el lóbulo temporal, ¿cierto? Los pilares, las columnas, el cuerpo, y estas que caen por delante del tálamo, hacia este que es el cuerpo mamilar. Y aquí hay una vía que está marcada, que corresponde a la vía mamilotalámica, es decir, del cuerpo mamilar hacia el núcleo anterior del tálamo. Habíamos dicho que el hipocampo, o usted tiene que haber escuchado que tiene que ver con la memoria, ¿cierto? Y este circuito tiene también que ver con la memoria, el núcleo anterior, por tanto, también tendrá que ver una de sus funciones, si lo estudiaron en la tabla, tiene que ver con la memoria, núcleo anterior del tálamo, vía mamilotalámica, y este es el fornix completo, que viene desde el hipocampo. Bueno, acá está nuevamente ambas columnas del fornix. Esto que está aquí es lo mismo que esto que está acá, ¿sí? Entonces son las columnas del fornix, el cuerpo del fornix, la comisura. Aquí está el cruce de información de un hemisferio a otro. Y acá está el hipocampo, donde se genera. Estos son elementos anatómicos que se describen, se van armando después, como la fibra del hipocampo, las pilares, el cuerpo y las columnas.
Recuerden que nosotros utilizábamos las columnas del fornix para separar los núcleos de los hipotálamos, tanto mediales como laterales. Y aquí está marcado, lo único que incluyen acá es estos elementos que corresponden a los núcleos amigdaloides, que también forman parte de los núcleos de la base, que tiene que ver una función importante en lo que es el sistema límbico de las emociones. ¿Ya? Ahí está la estructura del fornix. Bueno, luego con más detalles, también para que lo analicen ustedes, esto refleja el circuito, pero en realidad aquí podemos ver en color rojo lo que es el fornix, ¿cierto? Y se fijan, y yo siempre he dicho, es parte de esto, porque otra parte del fornix, si lo pueden ampliar, o sea, después pueden con detalle, tiene una porción anterior y esta porción posterior. Y hay circuitos que lo relacionan. Acá está el cuerpo mamilar, ¿cierto? Ahí está el núcleo anterior del tálamo, ahí está la adherencia intertalámica. Y ahí está el origen, y hay otro, estos son circuitos de conexión del núcleo amigdalino, con todos estos elementos que forman parte del sistema límbico, que lo debiéramos ver nosotros esto en la unidad número 4, finales de diciembre. Fibras de asociación. Acá tenemos, ¿ya? No cruzan la línea media, ¿cierto? Y comunican sectores de un hemisferio con otro. Tenemos fibras cortas, de un giro a otro, esto es un giro. Fibras cortas. Después, fibras que son más largas, si se fijan, y se llama fibra longitudinal superior, fascículo, porque es un conjunto de cosas, fascículo longitudinal superior. Comunican lóbulo frontal, esto es anterior, esto es posterior, esto es frontal, esto es temporal, esto es occipital y esto es parietal. Por tanto, el fascículo longitudinal superior está conectando el lóbulo frontal, si se fijan, con el lóbulo parietal, con el lóbulo occipital e incluso con el lóbulo temporal. Entonces estas conexiones conectan o interconectan estos elementos, no cruzan la línea media, son tractos de asociación. Aquí hay una comunicación directa, si se fijan, a través del fascículo uncinado que aparece acá, entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal, a través de una pequeña camino que existe en esta parte ahí anterior e inferior de este esquema. Después tenemos otras fibras de asociación, que son las fibras del cíngulo. Y como tenemos un fascículo longitudinal superior, también tenemos un fascículo longitudinal inferior, que está conectando principalmente el lóbulo temporal con el lóbulo occipital, ¿ya? Y aquí hay unas fibras que la denominan como fascículo perpendicular, ¿ya? De esta porción, que está comunicando el sector más inferior con el superior. Bueno, pero la idea es que los tractos que se queden con los tractos de asociación no cruzan la línea media e interconectan todos los elementos a través de fibras que son fascículos más largos, más cortos. Aquí hay otro autor, otra forma de verlo, tenemos el fascículo longitudinal superior, el fascículo unciforme, ¿cierto? Temporal y frontal, los fascículos cortos o arqueados marcados acá, el fascículo del cíngulo, el sistema límbico, frontal, ¿cierto? Y lóbulo temporal, el fascículo longitudinal inferior. Las fibras de proyección, dijimos que salían, y uno de los ejemplos era la fibra córtico-espinal. Utilizan estos caminos, una fibra que se proyecte desde aquí hacia el nivel inferior del tronco cefálico, va a pasar por esto, que se conoce como corona radiada, y después, cuando se compacta la corona radiada, toma el nombre de cápsula interna. ¿Ya? Esos son los caminos. Y de ahí, de cápsula interna, ¿ya? Porque estamos hablando de encéfalo, todo lo que hemos visto, tronco cefálico, es decir, mesencéfalo. ¿Qué parte del mesencéfalo? Pedúnculos cerebrales. Puente, bulbo, e incluso, si son más largas las fibras, hasta la médula espinal, como la vía córtico-espinal. Aquí hay un corte de tipo, aquí está el esquema, aquí está el tipo de corte, que es un corte transversal, y cuando miramos esta imagen, observamos esto.
para que nos ubiquemos, esto es tálamo, ahí se ve el putamen con el globo pálido, ahí se ve parte del núcleo caudado, todo eso que está ahí en blanco es cápsula interna, aquí esto es fibra, todo lo que está en gris es sustancia, bueno, generalmente gris, y esto es fibra, sustancia blanca, y podríamos indicar que es el cuerpo calloso. Y todo esto está dibujado aquí. Esto que está aquí está dibujado acá, ¿ya? Esto que está acá en este elemento es esto que está aquí. Y eso que está acá es esto que está acá. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? La cápsula interna entonces se subdivide en tres o cinco regiones, depende del autor. Tenemos un brazo anterior, correspondería a este elemento, ese que está ahí, una rodilla, ya que es en el ángulo donde se quiebran estas fibras, o sea, como que da la impresión que se doblaran, un brazo posterior, brazo anterior, rodilla y brazo posterior, eso lo van a descubrir. Pero si nosotros miramos con lupa el brazo posterior, además vamos a encontrar dos regiones que están declaradas aquí. El brazo sublenticular, recuerden que se conoce como núcleo lenticular. Núcleo lenticular cuando sumo el putamen con los globos pálidos. Es decir, son fibras que están pasando por debajo del núcleo lenticular, por tanto se llama brazo sublenticular de la cápsula interna. Y después, estas fibras que están aquí, que se proyectan hacia el lóbulo occipital, están por detrás de este que es el putamen, por tanto lo denominan brazo retrolenticular. Eso tiene una relación, digamos, anatómica de dónde van, por tanto adquieren esos nombres. ¿Y qué importancia tiene? Por el brazo anterior pasan ciertas fibras que están declaradas acá, como las fibras frontopontinas. ¿Qué le hace recuerdo a eso? La vía córtico-ponto-cerebelosa, ¿cierto? Pontina habla del núcleo del puente, ya la habíamos visto. Es decir, fibras que están saliendo del hemisferio. Pero después dicen radiaciones talámicas anteriores, es decir, desde el tálamo hacia la corteza. Por acá. Por la rodilla pasa la vía, exclusivamente la vía córtico-nuclear, es decir, la vía que tiene relación de la corteza con todos los núcleos motores de los pares craneanos, es decir, todos del tercero en adelante menos el octavo. Y luego en el brazo posterior pasan las vías córtico-espinales, como están declaradas aquí, superiores o cervicales, torácicas y las inferiores. Están en orden. O sea, a este nivel está la vía corticoespinal que regula los movimientos del miembro superior, y a este nivel los que regulan todo el movimiento del miembro inferior. Pero además también tiene aferencia, que son las radiaciones talámicas, en este caso denominadas como radiaciones talámicas centrales. Esta que es la vía sublenticular o brazo sublenticular de la cápsula interna, pasa la vía auditiva, aquí conocida como radiaciones auditivas. Y por el brazo retrolenticular pasan las radiaciones ópticas, parte de la vía óptica. ¿Qué importancia tiene? Alteraciones a este nivel alterarán estas vías a este nivel y así sucesivamente. Es una indicación anatómica, digamos, que los clínicos manejan ante una trombosis o alteración acá, ya saben cuáles son los signos que debiera, o sintomatología que debiera presentar el paciente. Y ahí están descritos entonces la sistematización de la cápsula interna. Aquí están las porciones de la cápsula interna, este dibujo representa esto, y el corte de esto es eso que está ahí. Un esquema más simplificado de esto puede ser el de Rouvier. Aquí tenemos el cuerpo calloso, esto es anterior, esto es posterior. Tenemos el tálamo, el núcleo caudado, cabeza, el lenticular, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, y ahí está el sublenticular y el retrolenticular. En color celeste porque son
eferencias desde el tálamo de carácter sensitivo, radiaciones ópticas que se pueden denominar como anteriores, como centrales y como posteriores. Y luego tenemos estas fibras, acá está indicando las frontocontinas, que es parte de la vía córtico-pontocerebrosa. Aquí con puntos, las fibras corticonucleares y fibras, en realidad estos son córticos pinales del miembro superior, del tronco y del miembro inferior. Hay una organización somatotópica, una sistematización también. Hay otra imagen. Aquí tenemos la cápsula interna y cuando se abre forma la corona radiada. Y estas fibras son cuerpo calloso. Recuerden que estas fibras tienen otro sentido respecto a estas. Estas van subiendo y estas van en forma transversal. ¿Ya? En algún momento se cruzan. Aquí tenemos una disección, una técnica especial, lo que es la corona radiada, que se va a compactar formando la cápsula interna. En realidad lleva la misma información, cambia de nombre esta estructura. Esto es un estudio de fibras, sustancia blanca del sistema nervioso. Voy a adelantar algo, si me dan un segundo. Denme un minuto, por favor. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá. Les voy a subir esta información y cualquier consulta o duda de esto lo podemos ver mañana a las 8:10. Y mañana deberíamos terminar lo que es hemisferios cerebrales y la unidad número 1. Que tengan una buena tarde. Mauricio, Camila pregunta, ¿qué pasa con